Respecto al tema del impacto, nosotros observamos una disminución del volumen de transferencia para la ejecución de obras. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, voy a hacer una explicación muy breve. La ley 23.548, que rige a partir del 1 de enero del año 1988, tiene dos artículos, el 3 y el 4, y el 8 sería el tercero. El tercero dice, tanto le corresponde a la Nación, tanto le corresponde a las provincias. El cuarto dice a cada una de las jurisdicciones cuánto le corresponde. Ahí no figura Buenos Aires, por una razón muy sencilla, porque era municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces contemplaba Tierra del Fuego y Buenos Aires en el artículo 8, y dice, lo que recibía en valores constantes en 1987 tiene que recibir a partir de 1988. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hacía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Lo que recibía en 1987 en valores constantes iba pagando 88, 89... 90, etc. ¿Qué pasó? En 1994 hubo una reforma en la Constitución. A partir de ahí se establece el artículo 129 de la Constitución, el 75, el inciso 30 y otros artículos, y la cláusula transitoria séptima de la Constitución Nacional. Pero lo que es objetivamente cierto es que la municipalidad nunca se convirtió en provincia, independientemente del grado de autonomía, por ser capital federal. Recordemos que cuando Roca, desde el 8 de junio, combate con Tejedor, entre 1.000 a 3.000 muertos, fue efectivamente el saldo de una guerra para que la organización nacional pueda concluirse en la República Argentina, que tardó 70 años, para tener Constitución Nacional aprobada por todos, sistema de gobierno y capital federal. ¿Qué es lo que pasa con esta evolución? El 1 de enero del año 2003, a partir de un decreto de Dualde, yo era jefe de gabinete en abril cuando firmamos un decreto que era el 92, así que recuerdo bien, y entonces se estableció un mecanismo de provisión de flujo financiero para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese flujo financiero estableció básicamente un criterio que era el 1,4%, que se detrae de la parte proporcional que le corresponde a la Nación. Respecto a Tierra del Fuego, cuando efectivamente se establece se transforma de territorio a provincia, también después pasa a formar parte de la cuota parte que le corresponde a la Nación. Lo cierto es que Macri, de una manera unilateral, a partir del año 2016 principalmente, o sea, 2016 toma la decisión, y efectivamente lo que dice, bueno, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le corresponde 3,75%. Como no hay justificación en el artículo 75, inciso 2, párrafo quinto, que es, bueno, si hay transferencia tiene que haber costos y un sistema de transferencia de partidas, después lo bajan al 3,5%. Y bueno, sucesivamente después toma una decisión el presidente Alberto Fernández y dice, bueno, se disminuye este esquema y después promueve una ley que es la 27.660, que es la que efectivamente establece el criterio de aprobación del convenio celebrado en el año 2016. Entonces, la conclusión es la siguiente: ese 1,4% más el costo de la transferencia del servicio de seguridad es 0,92%. Entonces, en realidad se transfería más del 2%. Entonces, la Corte, de una manera antojadiza, dice, no es 3,75, no es 1,4, le corresponde de 2,95. ¿Algún argumento? Ninguno. Entonces dice tres cosas la Corte. Bueno, suspendo la aplicación de la ley, no declara la inconstitucionalidad porque es una medida cautelar que duró 2 años. Segundo, le dice acrediten el Banco de la Nación Argentina en forma automática. Tercero, el coeficiente es 2,92. Entonces, la primera definición nuestra es, ¿qué pasó entre el 2016 y 2020? Que transfirieron 731.000 millones de pesos más. ¿Qué pido yo? Que me devuelvan. Vamos a hacer un recurso desde el punto de vista judicial. Devuélvanme lo que se llevaron, lo que no le correspondía. La segunda cuestión es, la Corte unilateralmente, sin ningún tipo de argumento, dice 180.000 millones de pesos más le corresponde este año. Entonces, ¿por qué reclamamos nosotros? Por una razón muy sencilla, y se lo planteo al pueblo chaqueño, no es por un tema de abnegado opositor, sino simplemente digo lo siguiente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 212, 213 años de nuestra historia se ha llevado todo. Se llevaron las rentas aduaneras, reguló la libre navegabilidad de los ríos, tenía la política exterior, por lo tanto planteaba el monopolio de comercio exterior y la renta,
y en definitiva se apropió siempre de los recursos y de la política exterior y las negociaciones y la sede de las embajadas y absolutamente todo, porque era el núcleo más poderoso de concentración. Tal es así que en menos del 1% del territorio se concentra casi 40% de la población y en una extensión de 100 kilómetros de distancia de Capital Federal es el 57% del empleo privado formal y la erradicación de mayor volumen industrial. ¿Por qué? Por una notoria desigualdad. Entonces, Buenos Aires tiene pavimento urbano, agua potable, cloacas, redes de gas, fibra óptica última milla al hogar y todas las inversiones. Tiene el precio de combustible más bajo después de la Patagonia. Tiene el subsidio energético más alto. Tiene el subsidio de transporte más elevado y el precio del transporte más bajo. Entonces, a pesar de todo eso, más plata le damos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después la reta dice, bueno, con esa plata le voy a bajar el impuesto a los bancos. Si esto no es horripilante para todos los que vivimos en el resto del país, entonces la verdad que la Corte toma esto con escaso nivel de seriedad y solamente con una parcialidad política. Entonces, esto es lo que nosotros hemos planteado con absoluta rigurosidad. Entonces, la pregunta es, ¿te afecta en forma directa en la coparticipación? No en el coeficiente, pero sí en la distribución. Porque a nosotros nos deben 4.000 millones de pesos que pusimos nosotros y 3.000 millones de pesos más para el tema de vivienda. O sea que más o menos entre 7 a 8.000 millones de pesos de obras nacionales se encuentran suspendidas por falta de transferencia o la verdad que la estamos ejecutando nosotros porque si no se suspenderían en la provincia. Entonces, ¿nos afecta? Claro que nos afecta. En forma directa desde el punto de vista de la transferencia de recursos. De manera tal de que la respuesta es, ¿nos afecta? Sí que nos afecta. Entonces, una solución alternativa es hacer uso de la cláusula séptima. Yo le propuse al presidente y al resto de los gobernadores una solución que se la he llevado y la estamos trabajando para ver si efectivamente es posible buscar una salida alternativa, que será discutida primero con ellos y después será pública. Segundo tema, ¿por qué no firmaron el resto de los gobernadores? Bueno, la verdad es que es una cuestión que incumbe a cada uno, pero si hay alguien que tiene autoridad moral y política en la República Argentina para proponer lo que propongo soy yo. En esta provincia, los jueces del Superior Tribunal de Justicia se eligen por concurso de antecedentes, oposición y audiencia pública. Aquí existe juicio de residencia. Cuando yo me voy tengo que rendir cuentas 60 días, todas las denuncias, y después tengo que un año hacer desde el sistema de cumplimiento de metas hasta rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, principio de transparencia. Entonces, el artículo 1 de la Constitución Nacional dice, la Nación Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Fíjense cómo violó el sistema representativo. La Corte dijo, ¿quién le corresponde que esté representado en el Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados? Y aplicó un criterio inverso al que había sostenido en la Cámara de Senadores. O sea, conforma el Consejo de la Magistratura a su antojo, en el marco de lo que yo vengo denunciando, que es el poder económico, mediático, judicial, es decir, una corporación que se apropia de un poder no elegido por la voluntad popular para manipular no solamente la sentencia, sino también el jury de enjuiciamiento, o sea, 114 y 115 de la Constitución Nacional. Segunda cuestión que me parece importante remarcar. La Corte, frente hacia nosotros, ¿qué planteamos? Acá hay mal desempeño, artículo 53. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura estaba vigente hace 16 años. Bueno, plantea la inconstitucionalidad de la norma y dice, voy a restituir con otra. Entonces, no solamente declara la inconstitucionalidad de una norma que regía hace 16 años por una denuncia del Colegio de Abogados de la Capital Federal por desequilibrio en su composición, sino que restituye una ley derogada. Y a su vez esa ley derogada le permitía al presidente de la Corte ser presidente del Consejo de la Magistratura. En consecuencia, conforma la representación de la Cámara de Diputados y Senadores a su antojo, deroga, o sea, declara la inconstitucionalidad de una ley, o sea, la deja en vigencia, y asume la facultad del legislador para hacer valer, digamos, una ley que estaba derogada. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, se adopta una decisión respecto al tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una injerencia absolutamente indebida
respecto a la distribución de los recursos en las relaciones financieras intergubernamentales en una cautelar después de 2 años. O sea, suspende una ley, no declara la inconstitucionalidad de la misma, que es una cuestión de fondo. Entonces, nosotros creemos que eso, más violación de la ley de ética pública, 56 causas, ley 25.188 de uno de los miembros, y así podemos decir un montón de situaciones. Pero lo cierto es que cada gobernador tiene que tomar una decisión. Si los gobernadores consideran que no se sienten agraviados por la apropiación ilegal e indebida de recursos por parte de la ciudad más rica del país, allá ellos, que le expliquen a sus ciudadanos y ciudadanas cuál es su actitud respecto a la defensa de los intereses de cada una de las provincias. Nosotros vamos a defender los intereses de nuestra provincia. Por eso también digo que esto no es una cuestión de Jorge Capitaní como gobernador, sino que es una cuestión que incumbe a la provincia del Chaco, que nos tiene que encontrar unidos, a empresarios, a trabajadores, a dirigentes políticos de cualquier partido, porque nosotros nos vamos y esto continúa. Si nosotros permitimos que las injusticias se perpetúen, entonces lo que vamos a lograr es precisamente que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Entonces, creo que es un problema de justicia, de equidad y de transparencia. Y hay un remedio de carácter constitucional que lo prevé efectivamente no solamente el artículo 53 respecto al tema mal desempeño, sino también lo que significa la presentación por parte de los, en este caso el presidente, gobernadores, de un juicio político que tiene que tener la apertura institucional en el ámbito de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y bueno, y eso tendrá su proceso. Entonces, implicará el debido proceso, la presunción de inocencia, cosa que nunca respetan ellos, y también, obviamente, la defensa en juicio. Por lo tanto, nosotros vamos a garantizar que eso funcione así, pero nunca más a la manipulación judicial. Nunca más un sistema que profundice injusticia. Nunca más. Por lo menos esa es mi posición y con absoluta franqueza y convicción la voy a transmitir. Yo sé que uno es víctima de operaciones permanentes de los factores de poder, de los grupos de poder y de los que están vinculados a ese poder. Pero no le tenemos miedo, porque justamente, como decía José Gervasio Artigas, con la verdad no temo ni ofendo.